solo porque su hijo de 6 años se cayó accidentalmente mientras pasaba por el jardín, derribando un rosal. Robert montó en cólera. Ordenó encerrar a su hijo en el jardín y le exigió que replantara 999 rosas. Pero no se dio cuenta de que su hijo había sido picado por una abeja y se había desplomado en el césped, convulsionando y luchando. Grité frenéticamente, arrodillándome e inclinándome con cada paso frente a la puerta de hierro. Robert, abre los ojos y mira. A Lie le picó una abeja. Es alérgico a las abejas. Abre la puerta o entrará en shock y morirá. Robert, con su novia de la infancia, Tiffany, en sus brazos, me miró fijamente. Sarah, te dije hace tiempo que este es el jardín privado que construí especialmente para Tiffany. No se permite el ingreso a personas no autorizadas. Punto. V se dejó llevar por la imprudencia de Leo una y otra vez. Ahora no puede soportar algunas picaduras de abeja. Y esa alergia de la que hablas, simplemente lo malcriaste. Tiffany también puso los ojos en blanco con disgusto. Cariño, una madre indulgente mima a su hijo. Tu hijo ha arruinado muchas de mis flores. Él merece una lección. Punto. Con esto, los dos se fueron, abrazados. Lo único que pude hacer fue blandir la pala oxidada, estrellándola contra la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Solo pude observar, impotente, como el sarpullido rojo y la hinchazón se extendían por el cuerpo de mi hijo, sus luchas se debilitaban cada vez más, hasta que quedó en silencio. Caí de rodillas, rota, desesperada, rogándole a mi hijo que despertara, que llamara a su mamá solo una vez más. Pero él nunca respondió. Una hora más tarde, finalmente abrí la puerta. Al mismo tiempo, Robert publicó en las redes sociales una fotografía de una ecografía. Otro tesoro en el mundo que debo proteger. Gracias, Tiffany. Mi corazón se convirtió en piedra. Coloqué los papeles del divorcio firmados en el estudio y organicé lo necesario para la funeraria. Luego me gustó la publicación y comenté, le deseo a tu hijo amado un crecimiento seguro. Punto. Al segundo siguiente, Robert llamó. Su voz furiosa estalló en la solemne y silenciosa funeraria. Sarah, ¿qué quieres decir con tu comentario? Tiffany y yo somos novios de la infancia. Ella accidentalmente quedó embarazada de mi hijo. Es justo que yo cuide de ella. ¿Y qué pasa con el jardín? Que rompas la puerta y te lleves a Leo es una cosa, pero pisoteaste deliberadamente el césped. Tú y tu hijo estáis intentando destruir cosas, ¿no? No creo que te vaya a consentir esta vez. Trae a Leo de vuelta aquí para plantar 999 rosas o nunca más vuelvas a poner un pie en la casa de mi familia. Bajé la mirada. Mis manos estaban rojas e hinchadas por el frenético golpe a la puerta. Mi corazón dolía sordamente. No muy lejos de allí, el encargado de la funeraria estaba extrayendo del cuerpo de mi hijo la picadura fatal de la bestia. Robert, Leo ha muerto y no volveré a tu casa. Punto. La persona del otro lado se detuvo por un momento como si se riera con enojo. Sarah, eres realmente adicta a luchar por atención. ¿Estás maldiciendo a tu propio hijo hasta la muerte? Esto fue seguido inmediatamente por un suave jadeo de mujer, cortando instantáneamente cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Recordando la foto de la ecografía que acababa de ver, Robert tenía un nuevo hijo con su nueva mujer. En realidad no le importaría si su hijo estaba vivo o muerto. Dejé escapar un profundo suspiro. Robert, he firmado los papeles del divorcio y los he dejado en el estudio. Una vez que firmes, podrás pasar el resto de tu vida con tu amor de la infancia. Punto. Justo cuando terminé de hablar, irrumpieron dos figuras mayores y encorvadas, apoyándose en sus bastones. ¿Dónde está mi Leo? ¿Qué le pasó? Ver a los dos ancianos que realmente se preocuparon por mi hijo. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente cayeron. Me dejé caer en los brazos de la abuela Eleanor. Abuelo Arthur. Abuela Eleanor. Yo era una mala madre. No cuidé bien de Leo. Lo dejé sufrir mucho cuando se fue.
Punto. La abuela Eleanor y yo lloramos juntas. El abuelo Arthur se esforzó por avanzar y mirar. Finalmente, las lágrimas también corrieron por su rostro. ¿No hicieron que alguien limpiara todas las colmenas cerca de la mansión y organizara patrullas? ¿De dónde salieron las abejas para picar a mi Leo y provocarle alergia? Debe ser ese jardín privado que hizo la bestia, ¿no? Dije con una sonrisa amarga. Robert sabía que su hijo era alérgico a las abejas. Una vez incluso niveló el terreno y vertió cemento en el jardín de la mansión por si algo le pasaba a su hijo. Después del regreso de Tiffany, él era una persona diferente. No solo le permitió a Tiffany replantar flores y plantas, sino que también la complació en mantener abejas en el jardín, lo que calificó de recuperación de la naturaleza y la coexistencia. Jerga pretenciosa. Cuando sostuve a mi hijo, que sufría otra reacción alérgica, y traté de acusar a Robert, él simplemente levantó perezosamente los párpados. Ah, entonces haré que alguien instale una valla y Leo no podrá entrar. No hay peligro. Punto. Una valla de hierro podría detener a la gente. ¿Pero cómo podría detener el vuelo de las abejas? En un instante, la imagen de mi hijo convulsionando y luchando antes de morir reapareció en mi mente. Pero no pude romper esa maldita puerta de hierro. Solo pude observar cómo mi hijo se desplomaba en el césped, convulsionando salvajemente hasta que dejó de moverse. Cuando murió, todo su cuerpo estaba convulsionando, cubierto de erupciones y marcas rojas, sus grandes ojos llenos de anhelo por el mundo. No queriendo aceptarlo, lo abracé y encontré al dueño de la funeraria, rogándole que cubriera esas horribles marcas, como si al hacerlo regresara el buen niño con la voz infantil que llamaba mamá. Como si nunca hubiera experimentado tal dolor. Como si al siguiente segundo fuera a despertar. Pero todo esto eran ilusiones mías. El empresario de pompas fúnebres cubrió la última zona de la erupción, dejó sus herramientas y caminó hacia mí con expresión triste. Señora, el pequeño maestro está listo para el servicio. Punto. Fue entonces que me di cuenta de que la llamada no había terminado. Se escuchó la voz burlona de Robert. Sara, ¿eres adicta a jugar a ser la víctima trágica? Arrastrar a mi abuelo Arthur y a mi abuela Eleanor a tu acto es una cosa, pero ahora tienes a alguien que dice que tu hijo está listo para la revisión del C. ¿Qué? ¿Estás todavía en la funeraria? Agotada, no quería malgastar más palabras en él. Sí, nuestro hijo está en la funeraria. Si vienes ahora aún podrás verlo una última vez. Punto. Inesperadamente, se burló. Sara, ten algo de vergüenza. Acaba de ser picado por una abeja. Si realmente fuera alérgico, un hospital podría solucionarlo. ¿Crees que soy fácil de engañar? De tal madre, tal astilla. No es de extrañar que Leo haya sido tan mimado y propenso a mentir últimamente. El abuelo Arthur, incapaz de escuchar más, agarró el teléfono y empezó a gritar, bestia. ¿Sigues aferrado a esa mujer? Ven aquí ahora mismo. Tan pronto como terminó de hablar, se llevó las manos al pecho y colgó de golpe el teléfono. La abuela Eleanor corrió a ayudarlo a levantarse, pero el abuelo Arthur la empujó. Gritó impotente, ¡qué desgracia para nuestra familia! El nieto que crié dijo que no importa si Leo está realmente muerto. Que esa mujer tiene otra en la barriga que seguro se porta mejor. La abuela Eleanor también se congeló, con lágrimas aún húmedas en sus ojos nublados. Ella se giró y me suplicó con tristeza. Sara, no escuches sus tonterías. Solo reconocemos al hijo que engendraste. Punto. No te preocupes. Iré a casa con el abuelo Arthur inmediatamente y echaré a esa mujer. Haremos que esa bestia venga aquí y se arrodille y pida perdón. Un dolor amargo subió a mi garganta. Negué con la cabeza. Abuela Eleanor, ya no importa. Como el corazón de Robert ya se ha extraviado, me iré con Leo. Punto. Estoy cansada después de todos estos años. Es hora de irnos. Punto. Los dos ancianos me miraron fijamente y al final no dijeron nada.
Los tres nos quedamos desconsolados junto al crematorio toda la noche hasta que el personal me entregó un pequeño frasco con cenizas. Coloqué la urna con cuidado y tomé un taxi directo a casa. Las cosas de mi hijo todavía estaban en esa casa fría. No los dejaría por Robert, quien no los amaba en absoluto. Pero tan pronto como abrí la puerta principal, me invadió un ambiente de fiesta ruidoso. Vaya, Tiffany es increíble. Ella tendrá una princesita llamada Robert. Toda la casa estaba cubierta de color rosa. Los amigos de Robert y Tiffany estaban levantando sus copas de vino. Alguien agitó los papeles del divorcio que había dejado y dijo, Robert, esa perra con la que te casaste sí que tiene cara de tonta. Se está divorciando de ti y hablando de irse sin nada en el acuerdo de divorcio. Punto. Ella está loca. Una mujer pobre intentando llevarse a un niño. No sabe cuál es su lugar. Sinceramente, si ella quiere llevárselo, déjala. ¿Qué clase de niño es ese? Tiene un aire de pobreza. Sacarlo sería vergonzoso para un Robert. Exactamente. Tiffany, ve por ese segundo hijo. Danos un aire real. El grupo estalló en risas. Empujé la puerta y entré. La risa se apagó al instante. Robert me miró con indiferencia, atrajo a Tiffany hacia sí y fingió no verme. ¿Qué aire? Mi hija también tendrá un desarrollo integral. Punto. Tiffany y yo ya comenzamos la educación prenatal. Punto. Terminó de hablar y colocó un modelo de avión sobre el vientre ligeramente redondeado de Tiffany. Lo reconocí al instante. Era el juguete favorito de nuestro hijo, el primer modelo que Robert le ayudó a construir. Incluso después de eso, le compré muchos juguetes más caros y bonitos. Pero nuestro hijo insistía obstinadamente en dormir con ese pequeño modelo de avión simplemente porque olía a su papá. Ahora su padre favorito se lo estaba dando al hijo de otra mujer. Ya no pude reprimir mis emociones. Grité y me lancé hacia adelante. Robert, su cuerpo apenas está frío. ¿Cómo puedes hacerle esto? El aire alrededor de Robert se volvió helado. Él me dio una bofetada en la cara. Sara hablando de su cuerpo apenas está frío. ¿Eres adicta a la actuación? No pude esquivarlo. La parte posterior de mi cabeza golpeó la esquina de la mesa y un líquido tibio comenzó a gotear. Y el modelo de avión más preciado de nuestro hijo fue arrojado sin piedad al suelo por Robert y pisoteado. Es solo un juguete, ¿no? ¿Qué hay de malo en darle algo a su hermana? ¿Así es como se cría a un niño? No plantaste ni una sola rosa adecuadamente. Solo quedó un montón de agujeros. Ahora tú y tu hijo se atreven a desafiarme, ¿eh? Al ver su rostro, la dolorosa imagen de mi hijo antes de morir seguía apareciendo en mi mente. Quería arrastrarlo hasta las cenizas de nuestro hijo y obligarlo a disculparse. Pero las palabras de consuelo que mi hijo pronunció aquella tarde mientras agitaba la plántula de rosa resonaron en mis oídos. Mamá, no llores. No culpes a papá. Leo merece ser castigado. Leo podía hacerlo, pero papá fue un poco demasiado. Él no me consoló cuando me caí, e incluso me gritó. La próxima vez no hablaré con él. Mamá, ¿qué tal si la próxima vez ambos ignoramos a papá? Cerré los ojos, reprimiendo el dolor en mi corazón, y hablé lentamente. Sí, no merezco ser madre, y no merezco ser nuera de tu familia. Firma los papeles del divorcio y no tendremos nada que ver el uno con el otro a partir de ahora. Punto. Robert me miró y una sonrisa cruel torció sus labios. ¿Quieres que firme los papeles del divorcio? Bien. Arrodíllate y pídele perdón a Tiffany. Di que estabas equivocada, que no debiste consentir a tu hija en arruinar su jardín y que no debiste perturbar la fiesta de celebración de hoy. Cuando esté satisfecha, firmaré. Al oír esto, Tiffany se enderezó y me miró burlonamente. Los demás también se interesaron y sus miradas se fijaron en mí. Algunos incluso empezaron a apostar. Apuesto $100 a que no se arrodillará. Ella realmente pensó que podría deshacerse de Tiffany. Debe estar ciega ahora.
Probablemente estará llorando histéricamente y rogándole perdón a Robert en cualquier momento. Tal vez ese hijo que fingió su muerte regresará arrastrándose y la madre y el hijo podrán recibir su castigo juntos. Punto. Al segundo siguiente, me preparé y caí al suelo con un ruido sordo. Lo lamento. Fue mi culpa. Los restos del modelo de avión se clavaron en mi frente y la sangre empezó a correr por mi rostro. No sentí ningún dolor. Comencé a gatear sobre manos y rodillas, inclinándome profundamente con cada paso. Pero sentía que nunca llegaría al final, porque cada vez que avanzaba un paso, Tiffany se reía y daba un paso atrás, haciéndome desfilar como a un perro, llevándome por toda la casa. Las voces a mi alrededor cambiaron gradualmente de la diversión a la preocupación. Robert, Tiffany, tal vez sea suficiente. Mira, está sangrando mucho. Alguien podría morir. Punto. Sí, mira qué pálidos están sus labios. ¿Qué pasa si realmente sucede algo? De todos modos, es bueno que se vaya. Robert, es hora de que le des a Tiffany el lugar que le corresponde. Punto. Hice una pausa y miré hacia atrás. El líquido que fluía de mi cabeza había dejado un largo rastro de sangre, que parecía particularmente impactante. No tenía intención de parar. Cuando estaba a punto de hacer una reverencia nuevamente, Robert me pateó y me arrojó los papeles del divorcio firmados a la cara. Está bien, lo firmé. Estoy actuando aquí para buscar simpatía. ¿De verdad pensaste que no me atrevería a divorciarme de ti? Sal de esta casa con tu hijo. Pero recuerda, si te atreves a salir por esa puerta hoy, tu hijo no heredará ni un solo aroma. Nunca te engañes pensando que los aceptaré de nuevo. Había perdido tanta sangre que no podía mantenerme firme. Conseguí recoger los papeles y levantarme. Robert me miraba intensamente. Pasé a la última página para confirmar su firma y sonreí. Bien. Iré a empacar las cosas de nuestro hijo y me iré. Punto. Con esto me giré y entré en la habitación de nuestro hijo. Al cerrar la puerta, todo el ruido del exterior cesó bruscamente. Me apoyé contra la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. La pequeña manta de nuestro hijo aún no estaba doblada. El libro de cuentos de hadas que no había terminado la noche anterior todavía estaba en la mesita de noche. Sentí que en cualquier momento saltaría del armario fingiendo ser un fantasma para asustarme. Me sequé las lágrimas, saqué la maleta del armario y comencé a empacar las cosas de nuestro hijo, ropa, juguetes, libros, pequeñas manualidades realizadas en preescolar. Lloré y sonreí. A medida que los fui guardando uno por uno, encontré un mensaje del tamaño de la palma de la mano en una botella. Dentro había un trozo de papel amarillento. Abrí uno y me quedé atónita al ver que era un pagaré que le habían escrito cuando era niño. Eso fue cuando nuestro hijo tenía 3 años y se aferraba muchísimo a mí, insistiendo siempre en dormir conmigo. A Robert le molestaba tanto que todas las noches entraba a escondidas y me llevaba de vuelta a nuestra habitación. Increíble. Tuve un hijo que se convirtió en un rival amoroso desconsiderado. Cariño, yo también te extraño. ¿Puedes pasar más tiempo conmigo? Antes de que pudiera llegar a la habitación, el niño se despertó y lo persiguió, golpeando y pateando a Robert, llamándolo el ladrón que le robó a su mamá. Sin otra opción, padre e hijo acordaron turnarse, una noche cada uno. Quien quería una noche extra debía escribir un pagaré por la otra. Robert tenía todo tipo de formas de convencer a su hijo. Poco a poco, fue acumulando una gran pila de pagarés. Cuando su hijo quería que pagara, Robert recurría a todo tipo de lógicas retorcidas para despreocuparse de él. Pero después de que Tiffany regresó, comencé a dormir con nuestro hijo cada vez más a menudo. Pensé que él sería feliz, pero cada día se sentía más infeliz. Mamá, ¿están peleando papá y tú? Papá no ha venido a ver a Leo desde hace mucho tiempo. Punto. Me llevó al dormitorio principal, tocó a la puerta y dijo que le escribiría un pagaré a papá si mamá podía dormir con papá. En cambio, Tiffany estaba tendida en la cama, con el rostro enrojecido. Esa imagen desgarradora regresó a mi mente. Mi corazón se encogió dolorosamente.
sin querer recordar, abrí con manos temblorosas el último trozo de papel de nuestro hijo. Había allí una letra torcida e infantil: quiero que papá y mamá me lleven al parque de Disney a ver fuegos artificiales. Nuestro hijo venía hablando de este deseo desde principios de año. Pero Robert siguió rompiendo su promesa por culpa de Tiffany, y esta nunca se cumplió. Ahora ya era demasiado tarde. Él nunca llegaría a cenar. Ensayando el arrepentimiento que crecía en mi corazón, reservé un vuelo para la tarde siguiente y cerré la maleta. Mi cuerpo, sin embargo, involuntariamente se acostó en la pequeña cama de nuestro hijo, tratando de atrapar el último rastro de su olor. Mi mente cansada se relajó por sí sola. Me quedé dormida, pero me despertaron en mitad de la noche unas vibraciones inusuales. Abrí los ojos desorientada. Frente a mí estaban Robert y Tiffany, besándose. Robert, ¿no se suponía que debíamos ver cómo convertir esta habitación en la habitación de una princesa? ¿Por qué estás jugando de nuevo? Me levanté de golpe y quedé sentada. Robert me miró provocativamente sin detenerse. Tiffany me miró con ojos seductores. No te enojes. Solo queremos que Leo se acostumbre pronto a la presencia de su hermana pequeña. Después de todo, crecerán juntos. Punto. Después de esto, ¿no podremos vivir todos felices juntos como una familia de 5? Los dos estaban teniendo intimidad en la cama de nuestro hijo sin ninguna vergüenza. Mi estómago se revolvió violentamente y una oleada de sangre me subió a la cabeza. Robert me vio temblar de rabia. No solo no era culpable, sino que hablaba con tono acusador. Sarah, he investigado. Nuestro hijo no fue al hospital por alergias ese día. ¿Dónde lo escondiste? Ya es suficiente. Si sigues causando problemas, realmente te dejaré a ti y a nuestro hijo. No lo pude soportar más. Me atraganté y vomité sobre ellos. Robert se quedó congelado por un momento. La cara de Tiffany cambió drásticamente. De repente se agarró el estómago, con expresión llena de dolor. Robert, me duele mucho la barriga. Duele. Robert, ansiosamente, recogió a Tiffany, tirándome directamente al suelo. ¿Qué pasa si algo le sucede al bebé en el vientre de Tiffany? Haré que tu hijo pague con su vida. Me quedé sola en la habitación otra vez. Me levanté en silencio, saqué mi maleta y salí tambaleándome. El cielo todavía estaba oscuro y la calle desierta. El viento fresco de la noche azotaba mi cuello y me hacía temblar. Cada paso me mareaba por la pérdida de sangre, pero no me detuve. Finalmente, al amanecer, llegué al cementerio. La tumba que había comprado para mi hijo esa mañana tenía un ataúd vacío. Me arrodillé a su lado, abrí mi maleta y coloqué dentro sus cosas favoritas, una por una. Al final solo quedó un lugar vacío para la urna. Miré el oro en mis manos como si mi hijo estuviera allí mismo en mis brazos. Mamá te mostrará el mundo y luego regresaremos a descansar. Robert llevó a Tiffany al hospital para un chequeo completo esa noche. Solo después de confirmar que el feto y su vientre estaban bien, finalmente suspiró aliviado. Se sentó, cansado, afuera de la sala de exámenes del hospital, frotándose las sienes. El vómito en su ropa se había secado, pero el mal olor persistía. Antes, él habría montado un berrinche y habría obligado a Sarah a limpiarlo. Pero en ese momento, inexplicablemente, sintió miedo. Se dio cuenta de que todas las cosas de sus hijos habían sido empacadas y que la expresión de Sarah era muy triste. En ese momento, Walter, el gerente que cuidaba específicamente del abuelo Arthur y la abuela Eleanor, llegó apresuradamente. Robert agitó la mano, irritado. Walter, si estás aquí para decirme que mi hijo también está muerto, cállate. No lo puedo creer. Los ojos de Walter mostraban una expresión complicada. Él aún hizo una reverencia respetuosa. Maestro Robert, esta vez no es Leo. Su abuelo Arthur y su abuela Eleanor han sido hospitalizados por un ataque cardíaco. Por favor, venga a verlo si tiene tiempo. Robert corrió a la sala VIP. Tan pronto como abrió la puerta, un cristal salió despedido y se hizo añicos contra el marco. El abuelo Arthur,
con respirador, parecía querer destrozarlo. «Bestia que mataste a tu propio hijo. Tienes el descaro de mostrar tu cara aquí. Sal». El monitor emitió un sonido de alarma agudo. Al ver esto, el gerente rápidamente dio un paso adelante para consolar al abuelo Arthur. «Señor, los muertos no pueden volver a la vida. Por favor, acepte mis condolencias». Robert aún no podía entender lo que estaba pasando. La frustración de los últimos 2 días ya no se podía contener. «¿Estás loco? Estuve en el hospital y confirmé que mi hijo nunca estuvo allí y que no hay ningún registro médico. Estuvo en el jardín solo unas horas». «¿Cómo pudo morir? ¿Realmente fue picado hasta la muerte por abejas?». Los ojos del abuelo Arthur se abrieron de repente, llenos de decepción. Luego cayó desesperado sobre la cama del hospital, sin poder hacer nada, le ordenó al gerente: «Walter, díselo todo. El entrenador Leo efectivamente fue picado hasta la muerte por abejas». Pero el médico privado y el 911 llegaron demasiado tarde, por lo que la señora lo llevó directamente a la funeraria. Como si temiera que Robert aún no lo creyera, el gerente encendió el televisor y reprodujo las imágenes de seguridad de anteayer. Robert finalmente vio que su hijo luchaba por cavar el primer hoyo y fue picado en la pantorrilla por una abeja. Curiosamente, su hijo, a quien normalmente más temía, no lloró ni se quejó esta vez. Después de mirar la herida con ojos rojos, apretó los dientes y continuó cavando el hoyo. Luego plantó torcidamente la plántula de rosa y quiso enterrarla. Robert recordó que por eso no había creído la historia de Sarah en aquel entonces. Su hijo no había llorado ni se había quejado, por lo que pensó que Sarah simplemente amaba demasiado al niño y estaba causando problemas intencionalmente. El abuelo Arthur estaba desconsolado y furioso. «Leo tenía tanto miedo de molestarte que ni siquiera se atrevió a llorar. Mira qué clase de padre eres». Robert se tambaleó, se apoyó contra la pared y sus ojos miraban intensamente la pantalla. Observó cómo el sarpullido en el cuerpo de su hijo se extendía cada vez más. La alergia fue empeorando y de repente se desplomó en el suelo y tuvo convulsiones. Sabía que era un shock anafiláctico. La primera vez que le ocurrió algo así, se asustó tanto que oró toda la noche en el templo, rogando por la seguridad de su hijo. Pero esta vez, Robert hizo oídos sordos. Estaba abrazando a Tiffany, la mujer con su trasero. Lo que más le disgustó fue comprar un vestidito de princesa para otro niño no nacido, dejando solo a Sarah golpeando frenéticamente la puerta de hierro. Las imágenes de seguridad se reprodujeron hasta el final, mostrando a Sarah llorando amargamente, sosteniendo el cuerpo de su hijo. El corazón de Robert se encogió y las lágrimas corrieron por su rostro, impotente. ¿Qué hice? ¿Qué demonios hice? El abuelo Arthur temblaba de rabia. Eres una bestia. Incluso si Leo realmente hizo algo malo, ¿no podrías haberlo regañado simplemente? ¿Por qué hacerle plantar 999 rosas? Solo tienes 6 años. ¿Podías siquiera plantarlas? Arruinaste tu familia por esa mujer. ¿Valió la pena? Otro vaso salió volando y golpeó a Robert de lleno en la nariz. Se dobló de dolor, pero aún así defendió a Tiffany. Abuelo Arthur, Tiffany no hizo nada malo y ahora está embarazada de mi hijo. Échame la culpa si es necesario. Inesperadamente, el abuelo Arthur se enojó aún más. ¿Qué no hizo nada malo? Ella es la que causó la muerte de tu hijo. El gerente continuó. Investigamos. Las abejas de Tiffany se mantenían cerca de la mansión y ella untaba miel en los marcos de casi todas las ventanas. Y a Leo ya lo habían picado más de una docena de veces en los últimos 3 meses, por lo que fue necesario que viniera el médico privado. Creemos que la muerte de Leo esta vez no fue un accidente. Ya hemos contactado a la policía para que intervenga. Robert se quedó mudo, incapaz de creer lo que acababa de oír. La puerta de la sala VIP se abrió de repente. Varios guardaespaldas trajeron a Tiffany, que luchaba ferozmente. Al ver a Robert, fue como si viera un salvavidas y gritó: «Robert, tienes que ayudarme».
Estas personas me arrastraron a la sala de operaciones sin explicaciones, usando una aguja tan larga como mi brazo para pinchar al bebé en mi estómago. ¿Y si le pasa algo al bebé? Ya no quiero vivir más. El gerente la miró con desprecio. Tiffany, solo te pedimos que cooperes con una prueba de paternidad para ver si el niño de tu abeja Ellie es de nuestra línea familiar. Mira los resultados tú misma. Un documento fue arrojado delante de Tiffany. Ella inmediatamente entró en pánico. No miraré. No miraré. Es falso. Robert, no les creas. Están intentando separarnos deliberadamente. Pero Robert, que habitualmente le escuchaba, parecía una persona cambiada. Se agachó y recogió el informe. Estaba escrito claramente en blanco y negro. Según los resultados de esta prueba de ADN, no existe relación biológica entre Robert y la muestra. El rostro de Robert se puso pálido inmediatamente. Tiffany se liberó de las ataduras, se levantó a toda prisa para ver, vio la línea y cayó de rodillas con un ruido sordo. Robert, realmente no esperaba que este niño no fuera tuyo. Debió haber sido aquella bebida que tomé antes de regresar la que tenía drogas. Iré a hacerme un aborto ahora mismo. Bueno. Después de deshacerme de él, ¿puedo intentar quedar embarazada nuevamente? No me dejes. Tiffany estaba llorando histéricamente y agarrándose la pierna, pero Robert no podía oír nada. Los sonidos de Darius llenaban su mente. Después de un largo rato, Robert finalmente habló con voz ronca. ¿Qué pasa con Leo? ¿Dónde está enterrado ahora? ¿Y Sarah ya se fue? ¿A dónde se ha ido? El avión aterrizó en Nueva York en un día nublado. Cuando corrí al parque Disney, ya era de noche. El personal de la taquilla me miró con extrañeza. Una entrada para adulto y una entrada para niño. Asentí, pero parecía incapaz de disipar sus dudas. Al fin y al cabo, mi condición ahora parecía terrible. Después de haber permanecido despierta durante 3 noches consecutivas, mi rostro estaba demacrado, mis ojos estaban profundamente hundidos y me veía débil. El personal me indicó la sala médica y solo entonces, de mala gana, me entregaron el boleto. A medida que se encendían las luces y caminábamos por el animado parque, innumerables niños pasaban, tirando de sus madres, lloriqueando por un helado o por otro paseo en las tazas de té. Solo yo estaba sola, viajando aturdida en varias atracciones del parque. En los últimos paseos, bajé la cabeza, esperando ver a mi hijo tomar mi mano y pedirme algo. Al final, vagué sin rumbo por el parque, sintiéndome atrapada en otro mundo. Mi corazón se llenó de dolor y autocompasión. Esos niños parecían tan felices. ¿Por qué insistí en esperar a Robert? Las lágrimas caían de mis ojos sin darme cuenta, mojando lentamente mi cuello. Sarah sonó una voz familiar y repulsiva. Subconscientemente aceleré el paso, queriendo correr, pero me atraparon en un abrazo. En efecto, era Robert. Sarah, finalmente te encontré. ¿Sabes cuánto tiempo te estuve buscando por todo el parque? Creí que realmente ya no me querías, me obligó a enfrentarlo. Sus ojos, marcados por el insomnio, estaban llenos de humildad. Palmeó cuidadosamente la bolsa en mi espalda. Dentro estaban las cenizas de nuestro hijo. Su tono era casi suplicante. Pasémoslo bien juntos como una familia de 3 y luego volvamos a casa, ¿de acuerdo? Me quité con frialdad la mano de Robert. Leo y yo no tenemos casa contigo. Regresa con tu amor de la infancia. Wild Leo no quiere reconocerte como su papá. Robert me agarró obstinadamente por la cintura. Sarah, el abuelo Arthur me lo contó todo. Fui un idiota. Les fallé a ti y a nuestro hijo. Pero nada de esto fue culpa mía. Fue obra de Tiffany. Ella también cuidaba las abejas. Walter ya llamó a la policía. Definitivamente conseguiré justicia para Leo. También descubrí que el niño que Tiffany lleva dentro no es mío. Leo es mi único hijo. Se defendía frenéticamente, pero cada palabra era ridícula. Respondí sarcásticamente, ¿pero no te acostaste con ella?
¿No le construiste un jardín? ¿El asunto de las abejas realmente no tiene relación contigo? ¿Cuántas veces ha tenido nuestro hijo alergias en los últimos meses? Ni siquiera se atrevía a dormir por la noche. El corazón de Robert cambió en el momento en que decidió invitar a Tiffany a vivir en la casa. Al principio ofrecía excusas endebles, diciendo que la familia de Tiffany pasaba por tiempos difíciles y que sus padres murieron por un artefacto explosivo improvisado, por lo que tuvo que ayudarla. Pero los ojos y el lenguaje corporal no mienten. Cuando Robert no estaba en casa, Tiffany me provocó más de una vez: Sarah, no creíste que casarte con Robert te haría estar sana y salva, ¿verdad? Yo soy a quien él ama. Si mis padres no hubieran insistido en que me fuera al extranjero, ¿todavía habría un lugar para ti aquí? ¿No me crees? Dentro de 3 meses será mío. Pensé que Robert no se metería en problemas por el bien de nuestro hijo, pero aún así actuaba descaradamente íntimo con Tiffany. Ni siquiera se lo ocultó a nuestro hijo. Mi mirada se centró de nuevo en el presente. Robert tenía la cara cubierta de lágrimas. Me equivoqué. Estaba completamente equivocado. No debería haber perdido el control. No debería haberme cegado por el pasado. Vuelve conmigo. A Leo le gustaba su papá, ¿verdad? Definitivamente no querría vernos separados. Solo para consolar el alma de nuestro hijo. Por favor. Me liberé de su abrazo nuevamente y lo miré fríamente. Leo ya no te ama. También me dijo que me fuera. Saqué el cuaderno de nuestro hijo de mi bolso y se lo arrojé a Robert, luego me fui sin mirar atrás. Ese cuaderno era el plan de viaje de nuestro hijo. Había anotado todos los lugares que quería visitar. Los compañeros de viaje estaban originalmente escritos como papá y mamá, pero al final, la palabra papá fue tachada con una gran cruz roja. La letra infantil incluso había rasgado el papel. Papá no quiere a mamá y yo ya no quiero a papá. Los gritos tristes de Robert vinieron detrás de mí. Fue en ese momento cuando brillantes fuegos artificiales explotaron en el cielo nocturno como una luz que iluminó mi oscuro corazón. Leo, los fuegos artificiales de esta noche son tan hermosos. Comencé a viajar según el plan de nuestro hijo. Quería ver el arte en Florencia, el Coliseo en Roma, la Torre de Londres, el Jotrim de la Laguna Azul en Islandia. Dejé mis huellas en casi todas partes del mundo. Donde quiera que iba, le escribía una postal a nuestro hijo. Fui acumulando lentamente 199 postales. El segundo aniversario de su muerte también fue el final de mi viaje. Regresé a la tumba de nuestro hijo. Le pedí a alguien que abriera el ataúd sin sellar. Los juguetes y la ropa que guardé hace 2 años apenas tenían polvo y estaban ligeramente amarillentos, como si el tiempo se hubiera detenido en su interior. Los últimos 2 años de mi vida también parecieron haberse detenido. Bajé los ojos, los saqué uno a uno para limpiarlos y volver a colocarlos. Poco a poco, recuerdos cálidos de mi hijo aparecieron en mi mente, alejando mi tristeza. Por último, coloqué solemnemente dentro los boletos y las postales de nuestro hijo. Sabía que todo debía terminar y que debía mirar hacia adelante. En el momento en que me levanté, inesperadamente choqué con alguien. Era Robert de nuevo, el fantasma persistente que llevaba una bolsa con modelos de aviones. También vino a la tumba de nuestro hijo y explicó nervioso: Sarah, no me malinterpretes. No te seguí hoy. Hoy vine a rendir homenaje a nuestro hijo. Sé que no le gustaban las abejas, así que no compré flores frescas. Compré específicamente su juguete favorito y lo armé. Robert me lo presentó con halago. En la bolsa estaba el avión que había destruido por Tiffany. Me di la vuelta y me alejé. Está bien, déjalo. Robert abrió los ojos con incredulidad. No podía creer que hubiera aceptado. Después de todo, me había seguido a muchos lugares, continuando el viaje de nuestro hijo. Cada vez que aparecía delante de mí, le hablaba con sarcasmo o le daba la espalda. A veces, abrumada por la emoción, cogía lo que tenía a mano y lo golpeaba con ello, sin parar hasta que su cabeza sangraba. Robert me dejaba. Sus ojos siempre me miraban con ternura, diciendo: mientras tú seas feliz,
mientras puedas perdonarme. Esta fue la primera vez que me enfrenté a él sin ninguna reacción emocional. Robert me siguió de mala gana. Me agarró del codo otra vez y me suplicó: Sarah, no seas así. He enviado a Tiffany a prisión. ¿Me perdonarás? Sabía que el día que sentenciaron a Tiffany, Robert transmitió por internet la audiencia previa a la resentencia para mí. En ese momento, finalmente entendí por qué había llamado a los exterminadores repetidas veces, pero aún así no podía deshacerme de las abejas en la casa. Resultó que Tiffany las había traído intencionadamente y las liberó. Si no hubiera estado con nuestro hijo todo el tiempo, podría haber tenido un final trágico antes. Tiffany argumentó débilmente frente a la pantalla: soy inocente. Nunca tuve la intención de matar al hijo de Robert. Solo quería incriminar a Sarah para hacerle pensar a Robert que ella era una mala madre. ¿Quién iba a pensar que terminaría así? Mirando su rostro impenitente, recordando aquellos días cuando nuestro hijo no podía dormir por las abejas y muchas veces se despertaba sobresaltado en mis brazos, las lágrimas volvieron a caer sin control. Afortunadamente, la ley la condenó a 10 años de prisión. Robert también descuidó el negocio familiar porque me siguió obstinadamente por todo el mundo durante los últimos 2 años. Su situación financiera empeoró cada vez más. Solo quedó una mansión. Por un momento, perdido en sus pensamientos, Robert pareció tener esperanza y rápidamente añadió: Sarah, regresa. Tengamos otro hijo. Juro que esta vez seré un buen padre. Está bien. Sonreí y solté suavemente su mano. No, Tiffany ha sido castigada. ¿Tú ya has expiado tu culpa? Después de regresar ese día, Robert se encerró completamente en la mansión, no salió de casa. Todos los días, además de mezclar cemento, transportaba cemento para rellenar el jardín. El abuelo Arthur y el gerente Walter se turnaron para intentar persuadirlo. Robert simplemente llevó tercamente bolsa tras bolsa de cemento, diciendo que cuando el jardín se rellene nuevamente y no haya más abejas, nuestro hijo y yo lo perdonaremos. Al ver que Robert ya había tomado una decisión, lo dejaron en paz. Inesperadamente, un exhausto Robert cayó accidentalmente una noche en el cemento húmedo. Cuando lo encontraron, todo su cuerpo estaba incrustado en el cemento endurecido y había dejado de respirar, igual que nuestro hijo en aquel entonces. Solo que esta vez, nadie luchó contra el desesperado destino para salvarlo.